para mí hay un debate muy claro, Pablo, o inflación, con lo cual tipos altos mucho tiempo, con lo cual peor a largo plazo, o una recesión de mayor o menor tamaño. Este año dejarás de preocuparte por la inflación y te preocuparás por la recesión. Llegando a final de año ya no creces y la inflación se acerca al 2% en términos generales y va corrigiendo muy rápido en términos subyacentes. Si algo soluciona el problema inflacionista es una recesión económica. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. A mí, que el hecho de que los bancos de inversión, en cascada, la mayoría, digan que o va a ser aterrizaje suave o no aterrizaje, directamente como Goldman Sachs, que te dice, no, es que la economía va a crecer durante los próximos 4 años al 2%, eso dice Goldman Sachs. Digo, hombre, para mí hay un debate muy claro, Pablo, en esto, ya cerrando mi análisis para trasladártelo y que me des tu opinión, es o inflación, es decir, sí, crecimiento, pero a costa de inflación, con lo cual tipos altos mucho tiempo, con lo cual peor a largo plazo, o una recesión de mayor o menor tamaño. Es que no veo otras alternativas. Aunque ahora estemos en el periodo de desinflación y él decía, la calle decía, ojo con el efecto base a mediados del año que viene, que puede empezar a hacer que la inflación esté en el 3,5, 4 y que nos pongamos nerviosos otra vez. No sé cómo ves esta dualidad tú de inflación o recesión o no recesión. Yo en Estados Unidos creo que el proceso de la evolución de la inflación interanual va a seguir a la baja porque tienes el factor de cómo miden la parte de la vivienda, ¿no? El shelter que llaman ellos en el IPC pesa mucho y tiene una forma de trasladarse por las mecánicas en el PCE y en el IPC que atraviesa por un decalaje muy grande. Con lo que ha pasado ya con el coste del alquiler y de la vivienda, probablemente ese componente te va a ayudar un montón. Si no tienes repuntes de precio del petróleo y del gas natural, yo creo que es mucho más fácil que la inflación tienda al 2% que no que repunte otra vez, salvo que tengas un conflicto geopolítico que vuelva a desatar presiones en los precios de petróleo y gas, ¿no? Con lo cual, mi escenario principal es que la inflación va a tender hacia el 2% a finales de 2024 y eso va a permitir que la Reserva Federal se plantee empezar a bajar tipos para finales del año que viene. Pero también creo que en ese intervalo, en ese 2024, el ritmo al cual se está consumiendo en Estados Unidos se va a acabar. Y cuando eso pase, probablemente vamos a tener un parón en términos de PIB muy, muy notable, ¿no? Que acabe o no acabe en recesión, no lo sabemos. Que viendo las métricas de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿hay más probabilidades de que haya recesión que en un soft landing? Creo que sí. Al tema de lo que piensan los organismos, la FED, el Banco Mundial o la OCDE, el Fondo Monetario Internacional. Mira, yo en la presentación de proyecciones 2024 enseñaba un gráfico de 29 de julio de 2007 en el que estaba la tabla típica que pone el Fondo Monetario Internacional, que ponía crecimientos de los últimos 2-3 años, crecimiento año actual y proyección 2008. Esperaban crecimientos del 5,2% agregado a nivel mundial y, bueno, crecimientos del 3% en Europa, 2,8% creo recordar, así a bote pronto en Estados Unidos. El problema fue que en 2008 de los 76 países, 59 entraron en recesión. Lo que quiero decir con esto es que las previsiones son previsiones. Funcionan muchas veces y otras veces funcionan catastróficamente mal. Algo que he aprendido en estas últimas 4 décadas es a prestar poca atención al resultado y mucha atención al proceso. O sea, lo que me interesa no es saber si Goldman Sachs dice que la economía que la bolsa va a llegar a 5.000 y que vamos a crecer a un 2,5%, sino que me diga el por qué. Es lo que me interesa. Quiero saber el por qué. ¿En base a qué lo justifica? Luego yo ya haré mis números, pero es la parte bonita, ¿no? Cuando alguien te dice, el motivo es este y en base a esos pilares yo establezco una metodología que me lleva a esta conclusión. Esto es como cuando te examinabas en el colegio y los buenos profesores te decían, no, si el resultado es lo de menos, déjame ver cómo has planteado el problema. ¿Cómo has planteado la solución al problema? Déjame ver cuál es la mecánica que has seguido. Porque te puedes haber equivocado en un cálculo en el último momento y no es grave si todo lo demás está bien hecho, ¿no? Bueno, pues yo me quedo con esa idea, esa forma de pensar.
Y cuando leo mucho, y yo leo muchísimo todos los días, lo que voy buscando son formas de argumentar distintas a las mías. ¿Cómo lo ve esta persona? Por qué es más positivo al final? ¿Qué le lleva a esa conclusión? ¿O más negativo que yo? Esa es la parte que me parece crucial, porque es lo que mejora tu método de análisis, es lo que te da variables que antes no mirabas y que de repente empiezas a mirar y dices, ¡oh, qué interesante! Esto está muy bien. Entonces, yo tengo mis opiniones, pero intento cuestionarlas de forma sistemática con gente a la que admiro, ¿no? Gente con la que digo, pues con este currículum merece la pena estudiar las formas en las que plantean ellos sus carteras. Daniel, yo le admiro mucho, tengo muy buena relación con él y me parece muy interesante saber lo que opina. Que a lo mejor no será una recesión en Estados Unidos o una recesión táctica, perfecto. Si no digo que no, me encantaría ver todos los pilares de sus argumentaciones, ¿no? Para saber si coincido con él o se queda corto bajo mi punto de vista o al contrario, ¿no? Esa sería la clave. Sí, claro, porque también él decía que el mercado del crédito que iba a estar muy tensionado y demás, que sí, que efectivamente, que el año que viene con las refinanciaciones también es un problema. Bueno, en fin, todo esto. Con respecto a Estados Unidos, que siempre lo tocamos mucho, pero me apetece más centrarnos también en Europa. Con respecto a Europa, que antes has dicho que es un desastre, que te parece que estamos en un momento desastre, y te añado yo, ¿puede haber riesgo de deflación en Europa si tenemos esta tendencia, viendo los datos de inflación que hemos tenido los últimos y viendo el crecimiento económico, si el consumo se va drenando más, si el petróleo y el gas siguen deprimidos, ¿hay riesgo de que pueda haber deflación en Europa, incluso un ciclo que vayamos a la japonización europea? Mira, en enero de este año yo hice un vídeo que se llamaba algo así como este año dejarás de preocuparte por la inflación y te preocuparás por la recesión. Llegando a final de año ya no creces y la inflación se acerca al 2% en términos generales y va corrigiendo muy rápido en términos subyacentes. Si algo soluciona el problema inflacionista es una recesión económica. También lo conocía Paulson, que subió los tipos hasta el 20% para provocar 2 recesiones económicas y matar una inflación de más de un 15% que tenían en Estados Unidos. No hay nada más efectivo para matar la presión de los precios al alza que deprimir las economías. En Europa no crecemos. Con lo cual dices, ¿crees que vamos a ganar la batalla a la inflación? Digo, claro, por supuesto que lo creo, pero con el coste que tiene, claro. El coste de haberte cargado la economía. ¿Podemos llegar a tener deflación? Digo, sí. Deflación puntual, es decir, que la inflación baje al 1% otra vez, si no hay problemas con petróleo y gas, por supuesto. ¿Qué espero si eso ocurre? Espero que al BCE no se le vaya la cabeza y vuelva a repetir la majadería que lleva haciendo una década, que es mantener tipos de interés extraordinariamente y absurdamente bajos con tasas de interés reales negativas, provocando, uno, que haya un mercado de bonos de 18 billones con tasas negativas, que invita al endeudamiento de empresas y gobiernos sin ningún tipo de responsabilidad fiscal. Por tanto, si tiene que bajar tipos, que yo creo que los van a bajar, evidentemente, pero que sean razonables y no volvamos a ver el menos 0,50 que tuvimos desde el año 2015, creo recordar, ni programas de APP y de PEP exorbitados cuando la economía ya estaba creciendo. Os recuerdo que estábamos comprando deuda con la inflación al 9% en 2022. Es para pegarle un tiro. Y de hecho, cuando le preguntaron si arrepiente usted de alguna decisión que ha tomado y dice no, ninguna, no me arrepiento de nada, pues creo que la autocrítica brilla por su ausencia, porque tardó hasta verano de 2022 en empezar a subir las tasas de interés y el mes antes tenía los tipos al menos 0,50 con inflaciones cercanas al 10%. Eso no es un error, eso es un error garrafal. Y el precio que vamos a pagar es que al haber tardado tanto en empezar a combatir la inflación, le ha obligado a hacerlo de una forma tan drástica que ya tenemos las economías que no crecen. Entonces, júntale 2024 si finalmente los países del norte vuelven a obligarnos a los del sur a ser fiscalmente responsables, porque no hay que olvidar que España ronda el 110% de deuda sobre el PIB, Italia el 145%, Grecia el 170 y tantos, Francia está en torno al 100%, y por supuesto Portugal también por encima del 100%. Si nos obligan a cumplir mínimamente en los próximos años con la devolución de esos niveles hacia lo que aprobamos en su momento, que era un déficit del 3%, y un 60% de deuda sobre el PIB, el margen de crecimiento en Europa es inexistente. Entonces vamos a ver cómo lo hacen. Pero como te digo, sí, el panorama en Europa creo que es muy feo y sí podríamos tener, si hay una recesión profunda, claro que podríamos tener inflaciones claramente por debajo del 2%.